Ya, ¿qué tal? Buen día. En este video vamos a ver cómo encender el foco con corriente alterna utilizando un triac. El triac es un componente eléctrico semiconductor de 3 terminales. Aquí está su dibujo, cómo se representa. Podemos decir que un triac se utiliza para controlar una carga de corriente alterna, semejante a un transistor. Se puede utilizar para controlar una carga de corriente continua, en definitiva un interruptor eléctrico, pero para corriente alterna. Los triacs se utilizan en muchas ocasiones como alternativas del relé. En esta práctica, para encender un foco con corriente alterna, con un triac, como aquí se hace un circuito de interfaz de potencia, utilizando autocoplador, que en su interior tiene un LED. Aquí está. Ah, que activa el voltaje de quiebre del jack y así permite pasar corriente en el triac cuando se activa el gate. Los reveladores de estados sólidos pueden ser diseñados para trabajar corriente directa y corriente alterna, tanto en entrada y salida. Los reveladores de estado sólido también cambian de estado cuando el voltaje externo es aplicado en una junta, ya sea voltaje positivo o negativo, según el modelo de SCR. Estos reveladores no cuentan con partes móviles o platino de contacto. Su funcionamiento se basa completamente en electrónica de semiconductores. Los relés de estado sólido o SSR son dispositivos que usan transistores y tiristores o triacs en sustitución de contactos metálicos para controlar elevadas cargas de potencia a partir de señales de control de bajo voltaje e intensidad. Los SR nos dan muchas ventajas en comparación a los relés de contactos electromecánicos. Son más livianos, silenciosos, rápidos y confiables. No se desgastan, son inmunes a los choques y vibraciones. Generan muy pocas interferencias, conmutan altas corrientes y voltajes sin producir arcos. Proporcionan varios kilovoltios de aislamiento entre la entrada y la salida. No sepa hasta que desconectamos el voltaje. Y ya pues se vuelve a repetir el circuito. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo y voy a explicar un poco sobre los SCRs. Un SCR tiene 3 conexiones, ánodo, cátodo y gate, que viene siendo la puerta. La puerta es la encargada de mantener y controlar el paso de la corriente entre el ánodo y el cátodo. Funciona básicamente como un diodo rectificador controlado. Permite circular la corriente en un solo sentido, mientras que no se aplique ninguna tensión en la puerta del SCR. No se inicia la conducción y en el instante en el que se aplique dicha tensión, el transistor comienza a conducir. Trabajando en corriente alterna, el SCR se desexcita en cada alternancia o semiciclo. Conmutación ha de ser una duración considerable o bien respectivo si esta está trabajando en corriente alterna. Y mi compañero va a explicar un poco lo que viene siendo el circuito, que ya lo tenemos aquí armado. Él va a explicar sus características ya funcionando y pues con la aplicación. Bueno, mi nombre es Luis.
y yo les voy a explicar cómo funciona el SSR. Aquí tenemos el circuito. Sí, podemos... aquí podemos observar. Aquí le ponemos el interruptor. Ya queda encendido el circuito. Y si podemos observar, ya no se apaga hasta que quitemos la corriente. Podemos mirar este circuito como si fuera una puerta, entonces que deja pasar agua, pero como la presión es tan fuerte, ya no podemos cerrar el agua, ya no podemos cerrar la puerta, perdón, y el agua sigue pasando hasta que desconectamos. En nuestro caso sería el voltaje y ya se apaga el circuito. Y así. Esta es la práctica que estamos haciendo. Es un circuito de control con un SSR. El SSR tiene una peculiaridad que viene siendo que enclava pues la energía para poder energizar lo que viene siendo pues nuestro foco, y hace como un enclavamiento que a su vez polariza pues lo que viene siendo el ánodo y el cátodo. Ok, ahorita lo vamos a encender para que miren la peculiaridad de pues lo que viene siendo el SSR. A su vez va a activar lo que viene siendo el autoacoplador, que es el que tenemos aquí. Ya habíamos mencionado antes mi compañero en el video, ¿no? También se hizo lo que viene siendo un divisor de voltaje. Aquí más o menos lo vamos a explicar. Es lo que viene siendo, es esto, que este es el botón mediante cual se va a apagar para desenergizar lo que viene siendo el cátodo y aterrizarlo a tierra. Y pues yo creo que voy a proceder a conectar lo que viene siendo el circuito. Y lo vamos a encender. Ok, aquí como podemos ver pues está energizado, y lo vamos a apagar con el botón que viene siendo que es lo que comentamos, que lo vamos a aterrizar para que cumpla con la función del divisor de voltaje a tierra. Tenemos en esta práctica un relevador de estado sólido. Es un dispositivo interruptor electrónico que conmuta, así como administra el paso de la electricidad en el circuito o en la corriente. Esto es mediante el paso de la electricidad cuando una pequeña corriente es aplicada en sus terminales de contacto misma del circuito. Estos mismos consisten en un sensor que corresponde y nos indica el paso respondiendo a la entrada de la corriente en el sensor. Este está conformado por un sistema o un mecanismo de acoplamiento en la terminal. A partir de la señal del sensor que activa esta señal misma el interruptor en el acoplamiento del mecanismo. Este mismo interruptor se activa sin tener ninguna parte mecánica, solamente el mecanismo de acoplamiento. Y este mismo relevador puede estar diseñado para conmutar corriente alterna o continua. Hace casi la misma función que un relevador electromecánico, solo que sin partes mecánicas, solo con un mecanismo pequeño. Asimismo, sin partes móviles, solamente el pequeño mecanismo. Y una de las ventajas de esto mismo sería que puede conmutar a muy altas velocidades.